Hablamos ahora de los datos del INDEC porque hoy se conoció la canasta básica total y la canasta básica alimentaria, que son las que miden la pobreza y la indigencia, y los datos vuelven a ser poco alentadores para el gobierno. Guadalupe. Así es, una cifra que llama mucho la atención. 58.000 pesos necesita una familia de 4 integrantes para no ser considerada pobre. Es un aumento del 2,7. Esta es la canasta básica total. O sea, lo que se necesita de alimentos, servicios, alquiler, transporte, celular, básico para la vida cotidiana. Aumentó, les decía, 2,7% en enero y el interanual es de 42,2%. Ahora, ¿qué pasa con la canasta básica alimentaria, que es la que se necesita para no caer bajo la línea de indigencia? Bueno, también casi 25.000 pesos es lo que necesita una familia para no ser considerada indigente. Consideremos que el salario básico es de 20.000 pesos, con lo cual no alcanza ni siquiera para ser indigente el salario básico. El aumento, bueno, de vuelta, más alto que el de la canasta básica total, 3,6% más en línea con lo que fue la inflación de enero. ¿Por qué es esto? Último mes, porque acá incide muchísimo más el costo de los alimentos, que es lo que más está aumentando, y mucho menos algunas tarifas que están pisadas, como por ejemplo las de transporte, servicios públicos. 46,4% el aumento interanual, también una cifra que preocupa, ¿no? Más cerca del 50% anual de inflación. Más cerca de la inflación del año pasado que de la estimada para este año, que según el ministro de Economía debería ser de 29%. Esa es la situación preocupante. El 31 de marzo se va a conocer el dato de pobreza del último semestre del año pasado, con lo cual estos números hablan de una situación realmente va a ser compleja. Un dato muy negativo y casi 17% por encima de las proyecciones del gobierno, ¿no? También es un dato preocupante. Hablamos con Damián Dipache justamente para que nos explique estos datos. Bueno, acá nos acompaña Damián. Dale, Marcelo Pinto. Mariana, y dos factores que ustedes mencionaban hace instantes. Uno tiene que ver con tarifas de servicios que están congeladas. Guadalupe decía, están pisadas, claro, están ahí contenidas, teniendo en cuenta el año de la pandemia que pasó. Y el otro factor que incide, por supuesto, en esta canasta tiene que ver con el precio de los alimentos, que sigue generando mucha preocupación porque los aumentos se siguen dando, no frenan. Y a Damián le vamos a consultar justamente qué incidencia está teniendo esto en estos números que se conocieron del INDEC, tanto en la canasta básica alimentaria como en la canasta básica total, y lo que puede llegar a venir con estos dos factores que mencionábamos recién. Damián, bueno, comentanos, ¿cuál es tu análisis como analista económico sobre estos dos factores? Bueno, a ver, nosotros veníamos anticipando de que alimentos venía estando en el mes de febrero por encima del indicador general. Estamos viendo que en el mes de marzo la inflación no cedería, la inflación estaría en el orden del 4%, más presionada por el aumento de servicios. Y también tenemos el aumento de nafta, que tiene segunda ronda justamente sobre alimentos. Sobre el aumento de naftas de hoy del 7%, ya inmediatamente ajusta lista de precio de los alimentos y bebidas que circulan en nuestro país cuando tienen que impactar en el costo de distribución. Por lo cual también tenés aumento de segunda ronda. Lo que la escuchaba a Guadalupe, bueno, y decía que es verdad, hoy una canasta básica alimentaria no está permitiendo, digamos, cumplimentarla con un salario mínimo vital y móvil. Recordemos que el Consejo del Salario dispuso que incluso a partir de este mes de marzo, el salario mínimo vital y móvil pase a 21.600 pesos. Eso lo habían dispuesto el año pasado. Bueno, te queda muy corto respecto a esa canasta básica alimentaria. Y para la canasta básica total, recordemos que el salario bruto en Argentina es de 68.000 pesos, lo cual te da un neto de casi te diría por debajo de la canasta básica total si una familia hoy depende de un salario mínimo, de un salario bruto en Argentina, ¿no? ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo estás? ¿Cómo viene la inflación de alimentos? ¿Se nota alguna desaceleración por estas reuniones que estuvo manteniendo el gobierno con los formadores de precios o el sector alimenticio? ¿O no se nota una desaceleración? La primera quincena de marzo nosotros estamos midiendo inflación en alimentos del 1,8%.
no vemos una desaceleración fuerte en un contexto donde todavía tenemos precios máximos y precios cuidados. Recordemos que ambos programas vencen el 31 de marzo, se están generando la nueva lista de acuerdos para ver cómo continúa el programa en base trimestral para el mes de abril. Por otra parte, estaba la promesa por parte del gobierno de no continuar con precios máximos. Si obviamente lo liberan, parte pasaría a precios cuidados, pero el resto de las categorías irían liberando. Yo creo que estamos ante una inflación en alimentos que muchas categorías y sobre todo las básicas se muestra inflexible. Cuento algunos datos privados que nosotros manejamos. Estamos yendo justamente sobre esta canasta, inflación de el caso de aceite es 80% interanual, el caso de yerba 76% promedio de la categoría interanual, en el caso de arroz 74% interanual. Bueno, y fíjense que la canasta básica alimentaria le está dando un poco más del 40%, pero algunas categorías que son muy básicas dentro de esa canasta suben por encima del interanual, ¿no? Y el dato cruzado que les puedo dejar es qué está pasando con el bolsillo de la gente en la microeconomía en relación al consumo en febrero. Bueno, el consumo, de acuerdo a los datos que nosotros medimos vía Scantech, lector de código de 670 puntos de venta a todo el país, cayó 13,7% en el mes de febrero, 13% alimentos, 13% bebida, y muestra un bolsillo por parte del consumidor bastante dañado frente a esta evolución de precios, ¿no? Bien, muchísimas gracias Damián Dipache, gracias también Marcelo Pinto en el móvil.